Es discutible. Para mí, mi posición personal es que la exhortación no es un performativo claro. La exhortación es otra cosa. ¿Cuál sería un performativo? La condena, la absolución, la orden, La intimación. ordeno que lo... Claro, Sí, es una palabra que es como O que sea- está de moda, pero es como... a mí me parece que... No, es porque como que dice, yo hice esto, fíjate. ¿Entendés? O sea, como que se quiere algo. Si tiene o no tiene ese carácter, pertenece o no pertenece. No, sí pertenece el tema que el efecto que causa es distinto. También los caracteres no son Solo- necesariamente no. son nociones para guiar Son como rasgos, ¿sí? Un rasgo nunca te define un tipo, sino la suma de todos los rasgos. O sea, estamos ante un discurso jurídico cuando tiene cada uno de los rasgos, ¿sí? o puede no tener alguno. Puede alguno no tener. En el caso de nuestra Cámara, no es porque yo la integre, ante la cantidad de chicos que se ahorraban en la comunidad, le dijimos a la policía que pongan los carteles prohibidos bañarse y que hagan un control de ese prohibido bañarse. Y se cumplió, ¿no? Sí, una manda. Pero usted lo ordenó ahí. ¿Qué palabra utilizó Claro. usted, doctor? No recuerdo bien. Recomendábamos que se pongan los carteles y que se controle el cumplimiento de la normativa. Y se ordena al Poder Ejecutivo este performativo. Sí, ahí está claro. Ahí está claro. Y pone tal cosa y le pone una fecha, está claro. Sí. Pero es como que ahora se ha gradualizado. Antes era así, digamos, ordeno tal o no ordeno nada. Digamos. Ahora existe esta nueva modalidad que me parece que... A mí me parece que es muy rico porque más allá de los efectos de la sentencia, ¿no es cierto? Ante la imposibilidad de ser el omne, viene a ser una tarea tan, digamos, si es prolífica, si es interdisciplinaria, cuanto mejor que se aproveche. Sí. Y por ejemplo vaya al Poder Sí, Legislativo. ¿sabes cuál es el problema? Nosotros exhortamos al legislativo, al ejecutivo, pero la sociedad no se entera. Nosotros salimos hasta la prensa, es decir, nosotros intimamos o exhortamos al Poder Legislativo que se aboque a la reglamentación de tal y tal ley. ¿Viste? No se queda de esto muerto. Ahora lo que dice el doctor, no necesariamente se tiene que enterar la población, pero ya se concreta en algo que es lo que la policía... Nosotros venimos exhortando poner el formulario desde el año 2009. No, yo directamente en mi fallo uso intimar. A También tal ustedes, plazo, a pero tal bueno, cosa. transporte. O sea, ¿No intimar. le dan bola? No. Mira, yo por ejemplo, el caso que yo utilicé fue cuando yo llego. Acá los lugares de encierro de los chicos, el doctor los maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Entonces, en una determinada cuestión, a mí me informan que los chicos en tal lugar dormían en el piso, sin colchón. Entonces, sumado al encierro, a la privación de la libertad, dormir en el piso, no tenés ningún problema del Ejecutivo. Lo cual afecta notoriamente su privación de libertad, que por sí ya son vulnerables por libertad por ser niños. Entonces, yo intimo a que en el plazo de 3 meses se condicione o ese lugar o se dé otro lugar, no solamente para niños o para varones, sino también para niñas. Claro. Y pasan los 3 meses, van pasando, cuando van llegando ya los 3 meses, me dicen, mire doctor, no podemos hacerlo en 3 meses porque el proyecto de obra data de 9 meses. Bueno, mantener el proyecto de obra, mantener la cuenta, sí, bueno, y Está en prorrogamos. claro. Pero prorroga, pero bueno. Inmediato colchón, eso. Pero yo le digo, Bueno, intimo bajo apercibimiento de que si no cumplen tal fecha, incumplimiento de Nosotros derecho público. intimamos, en el caso de las mujeres, nosotros tenemos una cárcel de mujeres que es una casa, 3 dormitorios para 22 mujeres, imposible, hacinadas. Se intimó al Ejecutivo en 2 oportunidades. Bueno, ahora queda, anterior prórroga, la prórroga está vencida, ahora queda un conflicto de poder. Claro. Que es la única salida en este momento para mí, un conflicto de poder planteado. Porque no hay forma que entienda. Sí, pero ya No, está bien. Sí. La paradoja es que el Poder Judicial intima, recomienda, exhorta a que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo reglamente lo que ellos mismos se comprometieron a asumir de su pacto internacional. Sí. O sea, y lo hace el Poder Ejecutivo es enfatizar lo obvio. Sí. Yo tengo una duda respecto del objeto, porque Debería iniciar fiscal. el INTA tiene como criterio para identificar
explicar cuál es el objeto propio de la ley. Sí. En el contexto de, por ejemplo, lo que plantea Dworkin para solucionar los casos difíciles, digamos, el tema de la referencia a la ley como criterio no estaría como muy encasillada en una visión del derecho así ya muy kelseniana, ya muy puesto en crisis. Sí. Por eso insistí mucho cuando hablaba de la ley en términos muy amplios, decía. O sea, que también pautas de conducta tampoco puede ser porque entraría la moral. Claro, exactamente. Yo utilicé la expresión ley o norma porque me parece que tienen que ser pautas de conducta reguladas por el Estado, ¿sí? O sea, no pautas sociales, no, digamos, para... O derecho, porque principios, sí. Por eso, quizás podemos utilizar la palabra derecho. Yo la expresión que uso son una noción muy amplia de norma. Digo algo así para salvar esa cuestión, porque incluye... Porque norma es mucho más amplio que la ley, digamos, positiva. No es derecho positivo lo que estoy pensando. Estoy pensando en una cosa mucho más amplia, que incluya también, digamos, estas cuestiones como fundamentales que no están a lo mejor escritas en un código, pero que intervienen en la administración de justicia. Sí. Y otra pregunta, se me ocurría el tema de un contrato civil. Sí. Donde yo sí inventaría el objeto, el carácter performativo, por si yo tengo me comprometo a tal cosa. Sí. Oferta, aceptación, el enunciador legítimo, digamos, estaría constituido por el hecho de que la ley reconoce que en determinadas situaciones yo puedo comprometerme ese sería el carácter. Sería, a mi modo de ver, independientemente de la que no sea funcionario público. A la institución. Sí, a mí me parece que en ese caso estamos ante un discurso jurídico, aunque sean dos particulares lo que establece. En ese caso sí, porque los particulares están... No es que son ajenos a la institución. La institución, o sea, el sistema jurídico habilita a esas personas a hacer eso. Por eso también es como un testimonio. Yo testifico en una causa. Mi testimonio es parte del discurso jurídico, aunque yo no tenga idea y no diga nada del discurso jurídico. Estoy jugando un rol. Porque después tomado, pero además yo estoy jugando un rol dentro de un proceso y la lógica que domina esa intervención es la lógica jurídica. Y está, digamos, definido por normas jurídicas, aunque yo en lo particular no sea un funcionario público. Por eso yo no hablo de funcionario público, de magistrado, hablo de enunciador legítimo, que es una figura más amplia y que solamente se refiere a la posición discursiva que yo tengo, no la posición funcional. ¿Sí? En ese caso yo voy a dar un ejemplo para mí de discurso jurídico entre particulares. Sí, me parece bien. Bueno, vamos ya estamos terminando. Esta sería la cuarta, si mis números no me fallan, sería la cuarta característica. Le llamamos el ritual discursivo. Lo habíamos anticipado un poquito. Además de hablar sobre la ley, además de que haya un enunciado legítimo, además que haya fórmulas performativas, hay que decirlas en las formas legítimas, ¿sí? Es decir, hay un rito que cumplir, ¿sí? Y el rito es muy importante en el discurso jurídico, ustedes lo saben, hay un orden. ¿Quién empieza? Digo, las audiencias penales para mí son magistrales, ¿no es cierto? Porque hasta hay una situación física, ¿sí? Una distribución del espacio ritualizada. El juez está en el medio, de un lado el defensor, de otro lado el fiscal, el imputado, el lugar para los testigos. No sé cómo es acá, pero en Córdoba tenemos una baraptrada, ¿no? Y atrás después viene el público. Los que hablan son cada una de las personas habla en un momento preciso y no hablan en otros momentos. El público no habla nunca, ¿sí? Se para cuando entra la doctora de pie, dice el voy a empezar a dar el y es una para mí algo que tiene que ver con el discurso de
lo religioso, igual que la misa. Es como la misa, como la misa. La semana que viene no tengo aviso, pero la otra voy a estar. Cuando vaya la doctora le doy la bendición. Le da la bendición. Bueno. ¿Cómo sería la... Doctora, ¿cómo será la influencia que nuestro querido Saúl nos bendecía cuando terminaba? Que Dios lo bendiga. Tenés razón, es cierto eso, es cierto. Sí. Es que en este salto del mito al logo y de todo lo que rodea el mito, hay algunas cosas que van quedando, por más que nosotros nos creamos muy occidentales. Pero... Y los códices tienen una lista del lugar de la entrada. Sí. Y casi todos los despachos Tienen la cruz y la bandera. Sí. No, bueno, pero eso es lo que se critica ahora. Vos fíjate que entras a algunos tribunales penales importantes y tienen un Jesucristo. O sea, parece que más te van a exorcizar que condenan. Sí, de todas maneras. Entonces, claro, cuando yo absorba le voy a decir, lo exorcizo. De todas maneras, disculpe, cuando lo absorba a uno le digo, lo exorcizo. Claro. Y yo te absolvo. Pero miren. Los otros dos compañeros me pueden llegar a matar, te digo. De todas maneras, o sea, acá hemos puesto el subrayado la cuestión está el parentesco con lo religioso. Pero el discurso jurídico en sí mismo, pues lo religioso también tiene un montón de ritos. Que son parte, por supuesto. No, pero... Sí, pero también tiene sus propios ritos en particular. Lo que vos planteas de la audiencia, donde uno está arriba, bueno, nuestra cámara es un poquito medio especial porque además es mínimo el espacio. Claro. Entonces cuando somos 8 estamos todos amontonados, pero... Tampoco se los ve mucho. Claro, a mis dos compañeros, claro. Pero a lo que voy, que a pesar que la sala nuestra es chica, el teclado está arriba. Por ejemplo, esa edad te marca también la... No, pero otra cosa, por ejemplo, cuando toman juramento, cuando prestan juramento, es un rito. Sí. Es un rito laico, pero uno presta juramento y tiene que ser antes. Primero presta juramento y después se sienta a declarar. ¿Sí? Sí. Los testigos me refiero. Hay que te dice, usted comprende lo que da la ley amigo, enemigo, acreedor, deudor, y nada, el tipo no entiende nada, la muerte del bien dice. ¿Sí o no? No, sí. Jura por Dios, jura por que su creencia, jura por lo que quiera. Pero cuando vas a jurar tu cargo, o sea, jura por Dios, la patria y los santos evangelios. Ahora está la otra opción, pero hay una jura, digamos, y eso... Y es de pie y además es condición sine qua non para la validez de ese acto. Sí, por eso. Digo, la verdad es que tiene un ritual de misa. Tiene un ritual. Todos los poderes en las sociedades, primeras sociedades, arcaicas, la organización tribal está todo junto. Después se empezó a diferenciar. Pero la estructuración no era modo de poderes justapuestos, sino sedimentario. Por eso es que va quedando. También es cierto que hay veces que los ritos nos ayudan o sea, tienen un valor práctico en el sentido de que no solo fijar la mente, no solo la cuestión retórica digamos, de la función judicial, sino también de ciertas cuestiones y ciertas condiciones. Me refiero a la presencia del abogado en una declaración indagatoria. ¿Sí? También un rito. O sea, ¿qué presente el abogado? El abogado puede servir, nada dice si intervenga o no intervenga, pero que esté presente. La presencia del abogado sirve como una forma de garantía de, digamos, que el imputado tenga un respaldo, digamos, de su posición. ¿Cierto? El derecho de defensa. El derecho de defensa. O sea, ese rito tiene una función dentro del esquema del sistema jurídico. Hay ritos más estéticos, más cosméticos si se quiere, y hay ritos que tienen mucha incidencia. La firma, lo que hablábamos nosotros, la firma o falta de firma del secretario que dé fe de tal cosa. Sin esa firma no tiene valor. Pero digo que inclusive por ahí por falta de firma, no digo del secretario, pero por ahí de muchos intervinientes uno ya pasa.
Sí, los hace pasar y los hace pasar como el planteo que te hace el otro, un proyecto formal, y ya hay jurisprudencia, se está allanando un montón de cosas. Sí, se está. No, pero es una estupidez. O sea, yo hay cosas que no comparto, pero bueno, o sea, siguen, ¿me entendés? Sí. Pero digamos que por la duda hay que lo firman, digamos. O sea, cuando hay bueno, lo tratamos salva, pero la generalidad es la exigencia. No, absolutamente. No, en el caso de ustedes, fuera de ustedes, el secretario firma ante mí. Obvio. Pero que por ahí, que en sede civil no se da. Claro, pero ponele, Julio, ha pasado que ante la falta de firma de un fiscal o de un juez, por más que esté la firma del secretario, se anula el acta. ¿Me entiendes? O sea, no, hoy por hoy, bueno, te digo, pasaba y en penal más. Muchas veces, ¿Me entendés? Otras cámaras no, por cualquier cosa. Pero si da fe el secretario. Sí, pero la fe de que firma se no está la firma del fiscal. Uy, ma, peor, no la voy No, a está bien. Pero además, la cuestión está. Te equivocaron el sello, se equivocaron. También. Sí. Aparte, por ahí te lo plantean en cada acta. Pero a mí me parece interesante también porque esto yo creo que va a evolucionar. Sí. No el problema, el ritual va a seguir. De otra forma. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ejecutivo fiscal. No sé si acá tienen un juzgado de ejecución fiscal. Sí, acá hay. Ahora. Nosotros tenemos hace ya bastante unos ejecutivos fiscales que, bueno, reciben miles de causas, miles de causas, qué sé yo. Y como son causas todas exactamente iguales, simplemente cambian las partes, son todos reclamos de impuestos y cosas por el estilo, se establece una estructura distinta. Esos juzgados son muy distintos, tienen muchos empleados y un solo juez, digamos, para muchísimas causas, y están muy informatizados. Están todos muy informatizados. Esas causas están todas informatizadas. Y esas causas tienen firma digital. Sí. Entonces ya no lo firma. ¿Por qué? Porque antes el juez tardaba horas en firmar. O sea, horas, hombre, en firmar. Entonces, el tipo ahora tiene un sistema que solamente puede usar él, tiene una clave de uso único del juez, marca, va haciendo clic en todas las causas que resolvió, aprieta un botón, y se firma todo. ¿Sí? Entonces, es un reemplazo del rito, vamos a otro rito, Claro, pero certifica la presencia del juez. No, Melissa, ¿por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a... ¿Cómo cambio? Está bien, bueno, yo soy una bestia, está bien, pero te tenés que actualizar. Y a lo que voy era todo es así. En Chile el proceso penal es nada de papel. No, es todo. ¿Entendés? Entonces eso uno tiene, y vos cómo vas a llegar a esa forma si vos no te blanqueas de acá en los ritualismos, viste, de parte firme. Pero tiene que haber un principio de confianza también, confianza, porque algo deja constancia. Bien, bueno, pero eso tiene que ver también con los cambios. Nosotros somos requisitos de los cambios, somos requisitos del documento Word. Y no el Lex Doctor. Y así. Después viene el Lex Doctor. No, es todo, es evolución. Sí. Es evolución. Lo que a mí me parece importante es remarcar es que lo hablamos ayer en otro contexto, pero cuando hablamos sobre los relatores de la corte, y decimos, Zaffaroni no tiene materialmente posibilidad de leer el expediente y firmar la cantidad de resoluciones que firme. Bueno, lo que pasa es que nosotros identificamos al emisor legítimo con la persona real, y eso no es así. No, es con el cargo. ¿Sí? O sea, la persona real, el sujeto empírico, no es lo mismo que el emisor legítimo. ¿Sí? Hay una figura de doblada. Zaffaroni es el emisor legítimo. Y si él no firma lo que escribe el relator, no tiene validez. Si él lo firma, aunque lo haya escrito el relator y él ni siquiera lo haya leído, es como si lo escribiera él. ¿Sí? Hay como una ficción jurídica, digamos. ¿Sí? De hecho, se piensa, mirá lo que escribió Zaffaroni. Lo que escribió Zaffaroni, y uno no sabe. Zaffaroni habrá corregido dos errores de ortografía y va. O por ahí lo cometió, o ni siquiera, ¿no es cierto? engancharon como el mejor. Acá en también, Catamarca bueno. pasa algo muy gracioso, que son los diarios. Los diarios sacan noticias con fotos muy grandes y un título que dice violador serial, y está la foto de Silva Molina. Porque en el acto
Tiene un tatuaje de la Virgen. Hay una teoría sobre la vinculación entre los tatuajes y los delitos sexuales. Ayer hablamos. Una vuelta acá fue algo muy anecdótico también. Más o menos parecido. No, por eso pasa. El otro día fui a una entrevista con un juez laboral. Los jueces laborales no tienen tantas causas de prensa, digamos así. Chiviado, voy con la acompaño la periodista del diario, con el fotógrafo, y el juez laboral muy simpático. Dice, lo único que le voy a pedir, no estaba el fotógrafo, lo único que le voy a pedir es que me mande un fotógrafo, le dice el juez, que me saque una foto, porque todo el mundo me gasta, porque la foto que ustedes tienen me la sacaron hace 4 años, y yo tenía bigote, estaba 10 kilos más gordo, dice, no me reconoce la gente, y claro, por ahí pasa, y bueno, son de archivo, y bueno, no tenés la foto violada, ponés la foto más cerca. Siempre decimos 10 años antes que la sigan. Mira, mandan al tratamiento multidisciplinario fallo, mandan al tratamiento multidisciplinario un menor. Y salgo yo. Una vez yo estaba escribiendo, escribo un fallo del TCJ penal, y lo había, digamos, firmaba la sentencia la doctora Cafure. Entonces, uno escribe en los diarios, escribe en un programa que se llama Quark. En esa época escribían en Quark. Es un programa de diseño. O sea, uno tiene la pantalla como si fuese un diario y va escribiendo ahí el título, todo sobre cajas. Y deja una caja para la foto. Y en la caja esa uno escribe el nombre de la persona que va para que el diagramador haga la composición final, ¿cierto? Meta la foto. Bueno, hubo Cafure. Ay, no pone el foto. No, y salgo. Me voy, qué sé yo, bueno, me salgo, y cuando me estoy yendo veo paso por la zona de diseño y veo una foto así, pero que no correspondía. Veo mi título y veo una foto que no era la foto de Cafure, sino otra foto como qué sé yo, veo una casa, un edificio, y me acerco entonces y decía Carrefour. O sea, el tipo leyó cualquier cosa. Puso una foto del Carrefour. Y por suerte lo vi, pero hubo 10 veces que no lo vi. Nosotros tenemos 2 jueces que son hermanos. Lucero Ofredi, hay una mujer, es jueza, no, es jueza de penal económico. Y el juez y el camarista, Lucero Ofredi. Uno se llama Ana María Lucero Ofredi y el otro Guillermo, me parece. Bueno, pasó lo mismo, yo puse Lucero Ofredi y puse una foto, era del tipo, y puse la foto de la mujer. Bueno, son errores. Bueno, vamos a la última, así ya terminamos. El lenguaje jurídico. ¿Qué tema? La última que voy a... al principio hablaba de que es necesario definir un núcleo invariable, las características fundamentales, que más o menos deben estar presentes casi todas, por lo menos, gran parte de estas características, para que podamos considerar a un discurso como jurídico. Y una de las características, creo yo, es el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? El derecho tiene un gran problema. Es de alguna manera una disciplina que necesita precisión, pero es una disciplina que está obligada a ser escrita en lengua natural, ¿sí? No podemos ir a un lenguaje matemático, a un lenguaje lógico, ¿sí? A fórmulas, porque fundamentalmente tenemos la obligación primero de que las leyes se conozcan medianamente, sean comprensibles por la sociedad, y luego que por supuesto la sentencia, lo que hablamos, la sentencia condenan, absuelven, imponen cargas a ciertas personas, y esas personas tienen que entender, ¿sí? Personas, instituciones, lo demás. Entonces, se encuentran ante esta paradoja de tener que recurrir sí o sí al lenguaje natural, que sabemos el lenguaje natural que es vago, que tiene miles de puntos oscuros, de lo que se llama la textura abierta, ¿no es cierto? Tiene muchísimas indeterminaciones el lenguaje. Tiene que recurrir a ese lenguaje, y con ese lenguaje, con ese instrumento que tiene muchas oscuridades, muchas penumbras, tiene que tratar de establecer un discurso lo más específico, lo más claro posible, ¿sí? Entonces, esto ya nos pone en una situación de paradoja y una dificultad que creo yo es la que genera todas estas discusiones y las discusiones que usted tiene con el doctor Abel también, ¿no es cierto? O sea, fundamentalmente el trabajo sobre el lenguaje
las complicaciones que tiene la lengua, lo que hablamos sobre que a veces un término, visto en un determinado momento histórico, dice una cosa, lo que hablamos sobre las polisemias de algunas normas, que se pueden entender de una forma, se pueden entender de otra, de acuerdo si nuestra posición es esta o aquella, tienen que ver con que necesitamos recurrir a un lenguaje que es el lenguaje natural, y tenemos que hacer un gran esfuerzo por dotarlo de una claridad y de una exactitud que no tiene. Pero más allá de eso, yo creo que ahí se ha trabajado mucho a nivel léxico, digamos, el significado de las palabras, lo que ayer denominamos esa dimensión de diccionario. Se trabaja mucho, se trata de definir qué es tal cosa, se va a entender tal palabra de tal forma. Se trabaja mucho a ese nivel semántico del significado de las palabras, pero por ahí se pierde de vista otros niveles que tiene la lengua, ¿no? Y ahí fundamentalmente me parece que se puede hacer una tarea de simplificación del lenguaje. Ayer lo hablamos, las sentencias resuelven cuestiones técnicas muchas veces que son muy complejas, y por lo tanto no pueden ser extremadamente simples, porque resuelven cuestiones complejas, y las cuestiones complejas lamentablemente en su resolución llevan cierta complejidad, ¿no es cierto? Hay particularmente algunos casos, en Córdoba hemos tenido muchos casos por ejemplo, de delito bancario. Esto es un complejo, porque el hecho es complejo, entonces la sentencia, por más que eran delitos bancarios que le interesaba a todo el mundo porque eran sobre bancos públicos, lamentablemente la sentencia tiene una complejidad elevadísima porque no hay manera de eludirlo, o sea, no hay forma de eludirlo. Lo que yo creo que sí se puede hacer, es trabajar en el nivel de la forma de la expresión, el nivel sintáctico, ¿sí? O sea, ya si el contenido es complicado, nosotros le metemos una, qué sé yo, cita en francés, o esa condicional, empiezo con una oración, dura 15 renglones, con 3, 4 comas, 2 guiones, ya se come. Yo creo que eso también es una herencia de una concepción jurídica que entendía que digamos, el discurso jurídico era para juristas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho administrativo, en el principio, la simplicidad, o sea, que el administrado sepa qué es lo que se resuelve a su situación. Sí. Nosotros ya, más que todo en la parte penal, como administradores de justicia, estaría bueno usar un poco ese principio para que las partes, sin haber esa relación de Estado-administrado, sepan qué es lo que se resuelve. No, que la tenés, que no le gustas es otra cosa. Claro. No, pero no, hay muchos operadores que no lo ejecutan. Eso es otro tema. Ahí, en la segunda oración que puse ahí en esa pantalla, dice: el discurso jurídico impregna todas sus manifestaciones de una retórica de impersonalidad y de neutralidad, y trata de constituir al enunciante en un sujeto universal, a la vez imparcial y objetivo. Creo yo que ha habido durante muchísimo tiempo una concepción del derecho jerárquicamente diferenciado del resto de la sociedad, digamos. O sea, el operador jurídico es un iluminado que, digamos, imparte justicia, y por lo tanto sus fundamentos solo deben ser discutidos por otros pares. Por ejemplo, el francés tiene que ver con eso, ¿sí? Y entonces no solo le incorporaba la lógica complejidad del tema, sino que además le agregaba, cuando hablo ahí de retórica de impersonalidad, el uso del sé. Vamos, si el que está escribiendo la sentencia soy yo, no es el Poder Judicial o la justicia, ¿sí? Yo, digamos, sin un discurso informal o burdo, no hace falta, digamos, hay grados, ¿no es cierto? No es necesario, pero entre vosotros, de escribir en el castellano antiguo, a escribir, bueno, te condeno porque, digamos, hay grados, o sea, se puede encontrar posiciones más
amigables, digamos, como decías vos, más amigables para el justiciable, y que no nos hagan perder nuestra dignidad, digamos. O sea, claro, no le podés decir, che, te estoy condenando a 20 años. No, pero todos los ámbitos de conocimiento socialmente relevante echan mano de rodear su herramienta pero no es tan solo el operador de adentro. No. También el colega particular. Cualquiera, o sea, no te informa. A vuestra mesa. A vuestra excelencia. El procurador se quiere acá al Poder Judicial. Sí. ¿Qué ha hecho? Yo, sé que ya me estoy muriendo, pienso que me estoy muriendo. Yo lo tengo en la gloria y no lo suelto. No. Qué horroroso. Esos son fórmulas que se han heredado y que no se han cambiado y que enturbian un poco. Por supuesto, por una concepción. Pero vos fíjate, en el discurso académico existe una relación que es muy interesante. El discurso académico, científico, también tiene esa cuestión. Y por muchos años se utiliza y se sigue utilizando frecuentemente, pero se utilizaba casi como una obligación. El nosotros, o sea, yo escribía un artículo y decía, nosotros sostenemos, ¿yo quién nosotros? Soy yo solo. Pero nadie escribía en primera persona singular, una tesis doctoral. Ahora recién hace unos años que se escriben tesis doctorales en primera persona singular. Porque también se considera como que la ciencia hablaba a través de la boca de este científico. El pertenecer a determinados colectivos a mí me ubica referencialmente en otro lugar. Exactamente. Pero digo, estas fórmulas, yo no, en este punto mi posición personal es que tenemos que verlos, tenemos que ver este funcionamiento. Yo no digo que sea necesario y urgente romper con todo, patear el tablero y empezar, pero sí por lo menos ser consciente de esto, ser consciente de esto y después decir, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Me sirve? ¿Es útil? Hay veces que es necesario, digamos, trabajar con una retórica de neutralidad. Es necesario para darle al justiciable la sensación de que uno verdaderamente es imparcial. Y es necesario manifestarlo también. No solamente ser imparcial, sino también dejar constancia de esa imparcialidad en el texto. Y eso me parece que es útil y que no hay que perderlo. Siempre que uno no se extralimite a un punto ya absurdo de un lenguaje, digamos, obstruso, una cosa. Así que bueno, con esto yo terminaría. Le agradezco mucho la paciencia y la constancia y bueno, espero que después no. Es lo que hay, soy más. Son muy cordiosos siempre, no es acá. Después quizás podamos hacer sobre ella, que ya pasó la mayoría de la noche. Esa no puede entrar sin hacer ruido. Un aplauso.